Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y hoy les vengo a hacer una reseña sobre El Ruiseñor de Christine Hanna. Ok, finalmente leí este libro en el 2024, es decir, hace unas semanas, cuando es un libro que tiene años en boca de muchísimas personas. Es un libro que se publicó en inglés en el 2015 y fue publicado en español en el finales del 2016, principios del 2017. Tiene el nombre de El Ruiseñor de Christine Hanna, es uno de sus bestsellers. Esta mujer tiene un montón de libros publicados, pero creo que el libro que más ha dado de hablar ha sido este, aunque la primera adaptación de esta autora precisamente no fue este libro, sino más bien una serie que hay en Netflix que se llama El baile de las libélulas, creo que se llama, o El jardín de las libélulas. Eso lo voy a poner aquí abajo para que sepan. Pero si han visto esa serie está inspirada en un libro de Christine Hanna, que no es este, ¿ok? Una vez aclarado esto, les cuento que la verdad que ha sido toda una experiencia para mí leer este libro. Sabía de qué se trataba, o sea, es decir, sabía que hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial, pero más nada. Saben que yo no leo sinopsis, así que para mí cada una de las cosas que ocurrió en este libro fue una absoluta y total sorpresa. Yo lo leí en su edición de bolsillo. Es un libro que tiene unas 500 y pico de páginas, 586 páginas, y me lo leí en una semana aproximadamente. La verdad que no me lo puedo leer más rápido porque no tenía más tiempo para leerlo, porque es un libro que una vez que lo empiezas no puedes parar de leerlo. Sus capítulos, cada capítulo tiene un cliffhanger tremendo en donde tú necesitas continuar leyendo y necesitas saber qué es lo que sucede. Pero para ahondar un poquito más en la historia, a ver si las convenzo de que lean este libro. Como ya les dije, está desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. El libro empieza en 1939 en Francia. Este libro para mí fue una perspectiva completamente nueva acerca de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en Francia. ¿Por qué? Porque básicamente la mayoría de las historias que nos han contado son siempre desarrolladas en la misma Alemania, en Polonia, en Austria, pero la verdad que yo nunca había leído nada al respecto de qué era lo que realmente había pasado en Francia, sobre todo cuando siempre se ha dicho que quienes batallaron y quienes enfrentaron a Alemania en su invasión no solo fueron los británicos y los norteamericanos, sino también los franceses. Por eso es que hubo un montón de cosas que gracias a mi ignorancia en este tema me sorprendieron muchísimo. Si tú eres mucho más versado en el tema de la Segunda Guerra Mundial, obviamente no te vas a sorprender ni la mitad de lo que yo me sorprendí, pero la verdad que fue toda una experiencia conocer qué fue lo que sucedió. Como les decía, el libro empieza en 1939 en un pequeño pueblo en Francia donde vive Vivian Mauriac. Eso apellido, I'm sorry for my French, pero mi pronunciación en francés es muy mala. El asunto es que Vivian está casada con Antoine y pues obviamente tienen un matrimonio hermoso, viven en un pequeño pueblo, en una casa que ella prácticamente heredó de su papá. Su papá no está muerto, sencillamente cuando ella se casa el papá le deja esa casa y decide irse a vivir a París, mientras que ella a los 17 años, recién casada y embarazada, decide hacer su vida en esa casa, en ese pueblo, y más nunca vuelve a salir de él. El asunto es que al mismo tiempo Vivian tiene una hermana mucho menor que ella que sí vive en París. Cuando les digo mucho menor, es que mientras que Vivian tiene unos 26 años más o menos, 27 si acaso, su hermana menor Isabel tiene 18 años. Ellas perdieron a su mamá cuando apenas eran unas niñas. Isabel tenía 4 años y Vivian era una preadolescente y pues obviamente nunca desarrollaron una relación cercana como hermanas. El papá se desentendió por completo de ellas, puesto que venía de luchar en la Primera Guerra Mundial, venía con un síndrome postraumático tremendo y al su madre morir enferma, estas dos niñas quedan básicamente en manos de una cantidad de escuelas y de gente que se hacía cargo de ellas hasta que obviamente Vivian sale embarazada y ya hace su vida con Antoine, mientras que Isabel sí lo que hace es saltar de colegio en colegio porque básicamente la botan de todos lados. El asunto es que para 1939 acaban de botar a Isabel del último internado donde está y ella pues no le queda de otra sino volver a casa de su papá en París
y decirle, mira papá, yo necesito que me alojes aquí, yo sé que tú no me quieres aquí. El papá no lo esconde en ningún momento, el papá es algo así como que, ok, yo no quiero tener la más mínima relación contigo, pero bueno, no te puedo dejar en la calle, así que bueno, alójate aquí mientras que vemos qué carrizo hacemos contigo. Y al mismo tiempo Vivian, como les dije en un principio, está despidiendo a su esposo, que pues lo han llamado para presentarse como soldado, puesto que los alemanes en ese momento se mira que pareciera que tuvieran intenciones de invadir Francia. Pues efectivamente esto es lo que sucede. Vivian se separa de su esposo y pasa un tiempo larguísimo sin saber de él, sin tener ni idea de qué fue lo que sucedió con su marido. Y al mismo tiempo los alemanes no solo pues obviamente invaden Francia, sino que se instalan por completo, y un soldado alemán pasa a vivir a la casa de Vivian. Es decir, básicamente este pueblo está lleno de soldados. Este hombre, que es como una especie de capitán, le dice, mire, yo no le vengo a molestar, yo solo quiero que usted me permita quedarme aquí, y básicamente no le está pidiendo permiso porque es algo impuesto. Yo no la voy a molestar, pero yo necesito quedarme aquí porque me gusta su casa. Tú en el libro empiezas a ver y a sentir la cantidad de cosas arbitrarias que sucedieron cuando los alemanes obviamente empezaron a invadir países, y poco a poco el libro se desarrolla durante unos largos 5 años, es decir, desde el 39 hasta principios del 45, y tú vas viendo cómo todo se va incrementando y cómo todo se va complicando en la vida de estas dos mujeres. Isabel, la noche que los alemanes llegan a París y prácticamente bombardean la ciudad, Isabel es mandada por su papá para el pueblo donde vive su hermana Vivian, porque el papá dice, mira, generalmente en los pueblos las cosas son menos peligrosas, vas a correr menos riesgo, París ahorita es una locura con los alemanes tomándola, yo necesito que te vayas donde tu hermana. Ella se va en contra de su voluntad, pues, puesto que ella no siente que va a hacer absolutamente nada con su hermana, porque la relación entre ellas es nula. Y la diferencia entre Vivian e Isabel es que Vivian es una luchadora. Isabel es una luchadora. Isabel siente que tiene que luchar para mantener una Francia libre, mientras que Vivian está completamente aterrorizada con la situación que está viviendo. Se ve sola, cuando nunca ha estado sola, porque pasó de vivir con su papá y con una cantidad de gente que la cuidaba a su marido, y pues ahora se ve sin marido cuidando a su niña pequeña, que en ese momento tiene como unos 8 años, y pues sin saber qué hacer. Entonces estas dos hermanas van a pasar a vivir juntas, y a partir de aquí obviamente les van a empezar a suceder una cantidad de cosas increíbles. Este libro, sinceramente siento que es de estas historias que te ponen la piel de sus protagonistas y te muestra cómo frente a las adversidades la gente puede salir adelante. Habla sobre resiliencia por encima de cualquier otra cosa. Sufre muchísimo con la historia, no les voy a mentir. Tiene momentos en donde suceden cosas que, aunque de cierta manera te ves venir, no te dejan de asombrar y no te dejan de romper el corazón. Es un libro que habla sobre la amistad, sobre el amor a la familia, sobre el amor a un país. Es un libro que te enseña la perspectiva de cómo hubo tanta gente que se negaba rotundamente a lo que estaba sucediendo, no lo quería permitir bajo ningún concepto y luchó de la manera que pudo hacerlo. Es un libro que, sinceramente, en mi caso fue un libro súper educativo, es un libro que me informó muchísimo, es un libro que me tuvo horas buscando información en Google acerca de todo lo que sucedió, y pues obviamente fue toda una experiencia para mí leerlo. ¿Es una historia agarradora? Sí lo es. ¿Es una historia que te va a hacer llorar hasta secarte? Sí, también lo es. Pero sinceramente siento que cada lágrima valió la pena. Es un libro maravilloso, es una historia que a medida que se va acercando a su final, ya tú crees que tú no lo vas a soportar más, pero igualito no puedes detenerte, igualito tienes que continuar leyéndolo. La verdad que es de estos libros que no se olvidan, y por eso es que la verdad que quiero y me encantaría que se atrevieran a leer El Ruiseñor. Si sienten que no son lectores de ficción histórica, igualito háganlo, porque yo no soy lectora de ficción histórica y esto es una joya de libro. Yo creo que este va a ser, ojo, estamos en junio, pero sinceramente yo siento que no creo que vaya a leer algo mejor este año que no sea este libro. Así que pues no me queda más nada sino invitarlas a que lo lean, a que lo disfruten. Sé que está en audiolibro,
Sé que el audiolibro es una maravilla porque tengo una amiga que lo leyó al mismo tiempo que yo en audiolibro y sé que la experiencia fue maravillosa. Un detalle, el título del libro tiene una razón de ser. Ambas hermanas, Vivian e Isabel, aunque Vivian de casada, su apellido es Mauriac, su apellido de solteras, el apellido de ambas de solteras es Rossignol, que Rossignol es ruiseñor en francés. Así que tiene algo muy importante que decirte el apellido de ambas y pues obviamente lo vas a descubrir en el momento en que pues ahondes en esta historia. Así que por favor no lo piensen un minuto más y vayan a leerlo.